Vamos al cristalazo con Rafael Cardona en su espacio, lunes, miércoles y viernes. Ya es viernes, por fin llegamos a la orillita. Los que no llegaron a la orillita fueron los del IFE, ya descansa en paz, quedamos, igual que Mexicana, son sepultados en el mismo panteón de la historia. ¿Cómo estás, Rafael? El mismo día, Pepe. El mismo día, casi a la misma hora. Bueno, con diferencia de 12 horas, pero bueno, pues así venía. Muy bien, Pepe, pues muy buenas tardes a usted que nos hace el favor de vernos y de escucharnos, precisamente a usted. A lo mejor usted tiene una de estas cosas, ¿no? Tú tienes una de estas, ¿no? ¿Es una tarjeta de crédito? Sí, es el crédito, porque con esto me creen que yo soy yo. Este es un documento de identidad expedido por una cosa llamada Instituto Federal Electoral que no existe. Desde hace que no existe. 6 horas. No existe, Pepe. A nosotros nos garantiza nuestra identidad una institución. En el país de las instituciones, que deberían ser perdurables y permanentes. No, las instituciones aquí se cambian como cualquier persona se puede cambiar los calcetines. Hay gente que no se quita Hay que cambiarse los calcetines. Hay gente que no se los quita ni para dormir. Es principio de higiene. Sí, bueno, pero los calcetines se pueden cambiar una vez porque no son institucionales. Los calcetines se cambian cuando se tienen que cambiar. Lo mismo que otras prendas que uno se pone, las camisas. ¿A qué quieres llegar? ¿A qué esta credencial? No, Pepe, quiero llegar a que esta credencial es el ejemplo del absurdo mexicano. Toda la vida decimos que si Kafka hubiera nacido en México sería un escritor costumbrista, que si André Breton, que si el surrealismo. No, el absurdo, Pepe. Vivimos en un país en donde los absurdos se disfrazan de conquistas democráticas. A ver, ¿alguien tiene la mínima memoria para recordar cuántos miles de kilos de incienso le quemamos al Instituto Federal Electoral y lo pusimos como la prueba de nuestra evolución nacional, cultural y política y democrática? ¿Cuántas veces nos dijeron, ya somos un país de primera porque tenemos un árbitro electoral, ciudadanos que están vigilando las elecciones? Y de ahí pasamos a 2 elecciones sumamente controvertidas, peor que cuando funcionaba la comisión electoral de la mano de la Secretaría de Gobernación. Después corrieron a todo el instituto en masa porque no pudieron procesar el desastre de la elección de Calderón. Entonces va todo el mundo para afuera, se cambian las leyes, se suben, se bajan, se legisla al vapor, al acomodo, se legisla bajo la presión de las circunstancias. Y las instituciones se instituyen y se diluyen, se cambian. Este pobre Instituto Federal Electoral que nos costó a los mexicanos más dinero de lo que nos trajo como beneficio real para la historia de este país, porque nunca logramos la certeza electoral que tanto anhelábamos, solamente una vez se logró. Bueno, pues ese señor instituto, que además usurpó las funciones de un agente público de expedición de documentos de identidad, porque tenían que disfrazar la participación política con la necesidad de que tú dijeras quién eres. Entonces, hoy te dicen, usted es este señor que está aquí en esta foto. Si no me enseña esto, usted no es quien usted dice que es. Oiga, pero aquí dice que lo hizo un instituto que no existe. Pero es que hay un transitorio. Sí, hay un transitorio. Las instituciones en este país son transitorias. Esa es la maravilla. Eres muy exagerado, Rafael Esa Cardona. es la maravilla de vivir. Hay un transitorio. En el país de las maravillas. De un decreto por el que se reforman, adicionan y derogan la Constitución política en materia de política electoral. Se publicó en el Diario de la Federación el 10 de febrero de este año. ¿So what? En la parte, digamos, conducente dice: el Congreso de la Unión deberá expedir las normas previstas en el inciso de la fracción no sé cuánto, no ha hecho, a más tardar el 30 de abril. Sin embargo, pese a todo, se puede observar que los representantes populares de la mayoría de los partidos políticos nacionales proporcionaron certeza, sustento jurídico al complejo proceso de decretar nuevas leyes electorales, y te dice en pocas palabras, no encuentro el párrafo exacto, donde dice que las credenciales siguen siendo válidas hasta en tanto no cambias tu credencial, pero no se puede dar el cambio de 80 millones de credenciales o casi en un día. Ni en 2, ni en un año, ni en 10, ni en 2, ni en 3. Entonces, caemos una vez más en el absurdo. A ver, Pepe,
todo lo que se ha discutido en relación con la transformación, la mutación o la sustitución del IFE por el INE, no ha podido responder una simple pregunta: ¿y para qué hicimos todo este cuento? ¿Por qué no se lo preguntamos directamente al doctor Lorenzo Córdoba? Porque Lorenzo Córdoba no lo hizo. No, si esto fue un chantaje de la llamada reforma electoral que impusieron dentro del pacto para después poder sacar la reforma energética. Esto es un cuento chino. Y yo no tengo nada en contra de los señores consejeros ni en contra del INE, pero lo único que te digo es que este país está gobernado bajo las leyes de Lewis Carroll, no de la lógica. Eso de gobernar por decreto, de que este es el transitorio, y que estos señores están 3 años, y estos están 6 años, estos están 9 años, todo es el margallate de la componenda de los partidos políticos. Que no vengan a hablar de democracia, porque es puro reparto de cuotas de poder. Que no mientan. Permíteme, Rafael Cardona. Yo sí te permito, claro que te permito. Está Lorenzo Córdoba, no, ya Cardona es bien. Está bien. Está el doctor Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, a quien saludamos, por supuesto. Enhorabuena, Lorenzo, por ti, por la democracia y por el nuevo instituto que ha nacido hoy. Muy buenas noches. Te agradezco, Pepe. Muy buenas noches. Saludos también al maestro Carmona. Me da un gusto saludarlo y escucharlo como siempre. Está diciendo que esto es una farsa, etcétera, etcétera. Pero bueno, déjame preguntarte, por favor, primero que nada, esto de las credenciales que estaba discutiendo el señor Cardona, dice con toda claridad, pero ¿cómo es posible que yo me identifique para decir quién soy con una credencial que me otorga un instituto que no existe? Dice, esto es Kafka. Dinos, ¿qué va a pasar con las credenciales para votar a partir de este momento que ya no existe el IFE? A ver, las credenciales para votar, en virtud del transitorio constitucional que establece que todos los actos del IFE, los actos jurídicos del IFE, tienen validez una vez que esta institución haya transitado, como ocurrió el día de hoy al INE, pues el primer fundamento jurídico. Tiene razón el maestro Carmona cuando señala una cosa. Es indispensable, y esto lo hemos señalado desde que estábamos en el IFE, y ahora tenemos que ser muy enfáticos en el punto, que en la legislación secundaria existe algún transitorio que procure dos cosas. Por un lado, dejar establecido con toda claridad que las credenciales hoy vigentes expedidas por el IFE seguirán teniendo utilidad, seguirán teniendo valor jurídico, tanto para votar como mecanismo de identificación hasta que caduque su vigencia. Ustedes saben que las credenciales para votar hoy duran 10 años, tienen una vigencia de 10 años y tienen que renovarse y obtener un nuevo plástico para que su vigencia se prorrogue. Bueno, esto es indispensable por un lado, pero por otro lado también es indispensable que las credenciales que comenzará en breve a emitir el Instituto Nacional Electoral, ya con el logo y con la denominación de INE, sean validadas o refrendadas en la ley como mecanismo de identidad ciudadana. La credencial para votar del IFE hoy sirve como mecanismo de identidad porque un transitorio de la Ley General de Población de 1992 dice que las credenciales que expidan, los documentos de identidad que expida el IFE, valdrán como documentos de identidad de los ciudadanos, de identidad para cualquier otro efecto y no solamente para los electorales. El desafío que tenemos es que la legislación ahora reconozca que las que expira el INE también cumplan ese mismo propósito. Si quieres son detalles o exquisiteces jurídicas, pero es indispensable para evitar, digamos, que lo que, para utilizar la expresión de nuestro Carmona, que lo kafkiano se convierta en un problema jurídico. En todo caso, bueno, pues esos son los dilemas que hoy estamos enfrentando con el cambio de digamos, de denominación de una institución que en todo caso, para todos efectos prácticos e incluso jurídicos, está constituyéndose sobre lo que hasta hoy en la mañana era el Instituto Federal Electoral. ¿No hubiera resultado más barato, Lorenzo, pues dejarle el nombre de Instituto Federal Electoral? ¿O por qué fue necesario cambiarle federal por nacional? ¿Es para distinguirlo de lo anterior, para que no hubiera confusiones? Mira, entiendo que ese es el propósito, sobre todo porque ahora el Instituto Nacional Electoral tiene atribuciones de carácter nacional exclusivas. Déjame decirlo así, el Instituto Federal Electoral, el otrora Instituto Federal Electoral, realizaba funciones exclusivas para las elecciones federales o por vía de convenio proporcionaba algunos servicios a los órganos locales
para efecto de las elecciones locales, como por ejemplo prestarles el padrón electoral. Pero esto no era una atribución directa del IFE, sino algo que se derivaba de convenios, como decía, con los órganos locales. Ahora el INE sí tiene atribuciones exclusivas de carácter nacional, como por ejemplo la fiscalización, con independencia de los partidos, con independencia de que se trate de recursos federales o de recursos locales, o de recursos erogados en campañas federales o en campañas locales. Es decir, creo que tiene una razón de ser el cambio de federal a nacional. ¿Era indispensable? Mira, no lo sé, tal vez podría haberse mantenido como federal. Lo que sí es cierto es que el cambio no resultará particularmente oneroso. Va a costar algo, evidentemente, pero por ejemplo, con las credenciales van a seguir costando lo mismo, con independencia de que hoy todavía se estén imprimiendo como Instituto Federal Electoral, y en breve, cuando el Consejo General del INE apruebe el nuevo modelo de credencial, dirán o referirán ser mecanismos expedidos por el Instituto Nacional Electoral. Por ejemplo, mira, les comento esto, la papelería de hoy del IFE sigue siendo utilizada. Se ha emitido una circular de racionalización de recursos para que pues en los próximos días, hasta que agotemos las existencias de esta papelería, la utilicemos, a pesar de que ya los funcionarios que la utilicen firmarán como funcionarios del Instituto Nacional Electoral. Es una etapa de transición, pero yo creo que es una responsabilidad de nosotros tampoco procurar o provocar despilfarros por el fin de cambio del nombre de una institución a otro, atendiendo entre otras cosas a las preocupaciones que el maestro Rafael Carbona ponía sobre la mesa hace unos minutos, ¿no? Lorenzo, ¿qué sigue a partir de este momento? Porque la prisa, el tiempo apremia, pues el tiempo apremia y hay que modificar el Código de Procedimientos Electorales, hay que entrar de lleno en el tema de los institutos electorales estatales, el nombramiento de nuevos consejeros, en fin, de acuerdo con lo que obliga la reforma en materia político-electoral. Así es, Pepe. Mira, yo te diría que la preocupación o la urgencia mayor es la que tiene que ver, ya lo mencionabas, con la legislación electoral secundaria. No va a ser sencillo, hay muy poco tiempo. La reforma constitucional establece en un transitorio que toda la legislación secundaria tiene que estar lista el 30 de abril. El INE hoy, como en su momento lo hizo el IFE hace algunas semanas, está brindando todo el apoyo y la asistencia técnica que sea necesaria a los legisladores, a quienes están procesando estas nuevas leyes, este nuevo marco legal, para que puedan no solamente salir a tiempo, sino sobre todo salir bien y ser una base de certeza y de no complicaciones en la construcción, en la organización de las elecciones del próximo año. Eso es lo más urgente, porque eso es lo que nos va a detonar con claridad hasta dónde llegan nuestras atribuciones, por ejemplo, en materia de atracción de elecciones locales. Hoy no sabemos cuáles son las causales para poder eventualmente atraer una elección local, como lo mandata como atribución del INE la Constitución, pero también hay una serie de procesos que ya tienen que detonarse. Mira, muchos de ellos incluso diría que tienen que retomarse del IFE, como por que tienen que ver con la elección de 2015 y que ya están en curso. Uno de ellos tiene que ver con la construcción del presupuesto para la elección del año 2015. El IFE ya había constituido una comisión de presupuesto que hoy tiene que retomar a la brevedad del INE para no entorpecer ni dilatar el proceso de construcción de un presupuesto que va a ser vital para que podamos llevar a buen puerto las elecciones del próximo año. Pero como esas, muchas otras decisiones que tienen que ver con las estrategias de capacitación electoral para la elección de 2015, que ya desde ahora, con independencia de que el proceso electoral todavía no haya comenzado, tienen ya que procesarse y tienen que definirse. Es decir, por no hablar de esto también que mencionabas, de que en breve tendremos que nombrar a los consejeros electorales de los órganos electorales estatales, ¿no?, de los organismos públicos locales electorales. No están claras, porque no hay ley, cuáles son los parámetros, las reglas con las cuales el Consejo General del INE tendrá que hacer estos nombramientos. Es decir, el tiempo apremia, la cantidad, no hay un tiempo, no hay un espacio para una curva de aprendizaje de quienes hoy integramos el INE. Afortunadamente contamos con la experiencia y el bagaje acumulado de un cuerpo profesional que nos hereda el Instituto Federal Electoral y que es la columna vertebral para que el trabajo salga bien. Es decir, que al final del día podamos decir que el INE entrega
también buenas cuentas en la organización de las elecciones, como estoy convencido las entregó en su momento el IFE. Elecciones que van a ser, tú lo dijiste hoy, ¿no? La prueba del ácido para el Instituto Nacional. Absolutamente. Mira, la prueba del ácido para el Instituto Nacional, pero también para la reforma electoral. Es decir, las elecciones ponen a prueba las normas, también los procedimientos y por supuesto a las instituciones. Y yo creo que no podemos permitirnos como sociedad, y asumo, no quiero deslindar la responsabilidad que ahora quienes hemos sido nombrados consejeros tenemos en ese sentido, pero no podemos permitirnos como sociedad que una reforma que ha implicado una apuesta, si quieres incluso discutible, pero que está respaldada por un amplio consenso político, fracase, porque las elecciones no eran ya una fuente, eran, a pesar de todas las polémicas postelectorales y todo lo que tú quieras, con Rafael lo recordará, desde 2006 tenemos una discusión en este sentido, pero con todo ello, las elecciones en México sí sirvieron en las últimas 2 décadas para procesar pacíficamente los conflictos y para poder integrar los órganos representativos del Estado a partir del voto popular. Que luego haya habido complejidades, discusiones, eso es otra historia. El desafío que tenemos es que el INE pueda también ser una institución que inyecte elecciones que permitan que la democracia se recree por las vías pacíficas y por las vías institucionales, porque si no, entonces sí estamos en graves problemas, ya no solamente para la cuestión electoral, sino en graves problemas para la recreación misma de la convivencia democrática en México. Lorenzo, te agradecemos mucho en tu calidad de presidente del Instituto Nacional Electoral a partir de este día a las 2 de la tarde con 4 minutos, la hora en que nació este nuevo instituto, reemplazando al Instituto Federal que estuvo vigente durante 23 años y días. Gracias, Lorenzo, muchas felicidades a ti en lo personal. Un saludo muy afectuoso y también a Rafael, como siempre. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Es Lorenzo Córdoba Vianello, el nuevo presidente del Instituto Nacional Electoral. No es nada personal. No. Pero bueno, en las varias ocasiones que se refirió el maestro Córdoba, pues dice que hasta tengo razón en algunas cosas. Imagínate a dónde hemos ido a dar. Pero bueno, Pepe, muchas gracias. Gracias, Rafael Cardona. Gracias a usted. Estuvo buena la discusión y estuvo interesante sin duda lo que dice el nuevo presidente del instituto. Está llegando, hay que entender las cosas, hay una transición. Si no es asunto. ¿Y tú decías que CAFA ya se volvió transitorio? Ya Kafka, porque dice el maestro Córdoba, dice, bueno, de otra manera, pues sí caeríamos en lo kafkiano, bueno, entonces seremos transitoriamente kafkianos. Disfrute usted de su no hay, ¿verdad? No hay forma de halagarlo, no hay forma de inquietarle, de complacer, no hay forma de que se tranquilice la cosa. Sí hay. Es todo lo ves, todo está todo. No, yo no dije que estaba mal. A ver, todo pudo haber estado peor. No, sí, claro. Podríamos todos estar muertos, digo, pues eso no importa. Mira, un truco en todo esto. El Instituto Nacional Electoral, igual que el IFE en su antecedente y origen, es un instituto ciudadano. Mentira. Bueno, pues entonces porque para empezar, quienes eligen a los señores consejeros son porque lo establece la Constitución, no por capricho de alguien. Lo establece la Constitución, cámbiala. Son los que finalmente designan a los señores consejeros. Entonces, ¿a qué obedece la designación de los consejeros? A las cuotas de partido. Yo no puedo cambiar la Constitución. No, yo tampoco. La Constitución la cambian los legisladores. Ajá. Yo simplemente la padezco. De manera transitoria. Buenas noches. Buenas noches, de manera transitoria e institucional. Vamos.